No, 9 de la mañana con un minuto. Gran revuelo ha causado la noticia de que Banorte, Grupo Financiero Banorte, y hay que mencionarlo, de los últimos bancos mexicanos que existen en nuestro país, ha mostrado su intención de comprar, de ofrecer pues una cantidad, dar una oferta para poder comprar a Citibanamex, lo que en alguna vez fuera el Banco Nacional de México. Hoy Banamex está en capital extranjero por Citi, sin embargo se encuentra en un proceso de venta. Y por ello, para el análisis de lo que estaría involucrando esta mirada de Banorte de nueva cuenta hacia Banamex, es que está con nosotros Javier Rueda, economista, a quien le damos la bienvenida. Javier, buenos días. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Como siempre, un gusto poder iniciar la semana con todos ustedes y poder saludar a toda tu audiencia. Bueno, pues Banorte otra vez queriendo dirigir su mirada hacia Banamex. ¿Por qué le interesa mucho lo que alguna vez fue el Banco Nacional de México, Javier? Sí, claro que dentro de lo que es esta nota, Jonathan, el anuncio que hace Banorte, ¿no? Que además es nuevamente porque ya lo había intentado en el pasado hacer la compra de Banamex, pues es un tema importante, sobre todo para el sistema financiero mexicano y para poder generar una valoración de las repercusiones que pudiera tener en la economía nacional. Creo que es importante, Jonathan, el poder ver cómo esta posible adquisición pues nos obliga a verlo desde diferentes ángulos para poder entender cómo Banorte, el que es llamado el Banco Fuerte de México, pues pudiera, en cierta forma, volver a posicionarse como el banco pionero o el banco número uno dentro del país. Y es que la adquisición de Banamex por Banorte tiene un potencial importante para transformar, sobre todo el sector bancario mexicano nacional. Hay varios puntos importantes para platicar en esto, Jonathan. Los aspectos técnicos, por ejemplo, podríamos decir que Banamex también es uno de los bancos más grandes e históricos del país y que aproximadamente tiene el 15% total de los activos bancarios. Eso es muy, muy importante porque tendríamos que ver cómo la oferta pública realizada hacia lo que fue el grupo Citigroup en el 2023, pues marcaba valores entre los 8,000 millones de dólares y los 12,000 millones de dólares. Eso nos da la dimensión de cómo esta transacción es importante y cómo hay una capacidad financiera por Banorte para poder adquirir el banco. Dentro de lo que es este punto hay que entenderlo como una competitividad bancaria, es decir, todos los bancos están luchando, todos los bancos están viendo sus estrategias para posicionarse como los bancos más relevantes e importantes del país. Actualmente Banorte ocupa una posición atrás del banco BBVA, ¿no? Y a partir de lo que podría ser esta adquisición, pues lo posicionaría ahora sí como el banco más importante y además como el banco nacional dentro de lo que es la transacción. Y aquí hay puntos también interesantísimos para poder hablar sobre esta adquisición que más allá de si se compra o no se compra, pues presenta un reto significativo para el país, que es la bancarización, la consolidación de una bancarización, porque no hay que olvidar que Banamex durante muchos, muchos años fue uno de los bancos que hizo mayor aporte a la población que estaba subatendida, es decir, a las poblaciones rurales, a las poblaciones donde la banca tradicional todavía no llegaba de una manera tan robusta como está actualmente, y entonces ampliar esa red entre Banorte y Banamex hacia una bancarización del país en sectores que presentan mayores áreas de oportunidad sería un punto muy, muy interesante, no solo para verlo desde el punto de vista de Banorte como una línea de crecimiento bancario, sino desde la parte de los usuarios, en donde la bancarización del país, como tú bien sabes, es uno de los grandes, grandes retos que tiene México hoy en la actualidad. Claro. Y lo importante que sería esto, yo cuando escuchaba alrededor del mundo a los expertos mencionar que luego a veces es importante este camino de la bancarización, pero también con un banco nacional que se mantenga, que pondere, ¿no? Tú mencionabas BBVA y Banorte, recordar que BBVA tiene capital español y esto también pone en esta perspectiva a emparejar las cosas, ¿no? Claro, es una parte de emparejar la línea bancaria, el no tener una dependencia tan elevada hacia lo que podría ser
bancos de carácter internacional o extranjero, y también justamente, como platicabas, el poder tener ese efecto positivo en la inclusión financiera, el que todo el mundo pudiera tener esa inclusión, porque no hay que olvidar, de repente cuando nosotros analizamos el valor que pudiera tener Banamex, una parte es el valor que puedan generar sus activos, una parte es el valor que pueda generar todo lo que es su línea de instalación, etcétera, etcétera, pero también el posicionamiento. Es importante entender que Citi tiene una de las plataformas también de bancarización más sólidas o más responsables, por así decirlo, dentro de lo que es la economía nacional. Entonces, ahí sí vienen una línea de los grandes retos, cuando de repente hablamos de una bancarización, de una inclusión financiera, de generar toda lo que es la atención a todas las poblaciones subatendidas y el poder llevar todas las ventajas que representa el sistema financiero mexicano a cualquier lugar del país, pues eso suena muy bien, y a partir de los esquemas tecnológicos es factible, viendo la gran fuerza que tiene tanto Banorte, evidentemente, como la parte de Banamex. Aquí sería interesante ver cómo también habría una gran duplicidad de atención, es decir, así como podemos ver una extensión por parte de Banorte en lo que es el territorio nacional, también hay varios factores que implican pues valorar ciertos recortes, valorar ciertos ajustes para todas las personas que se encuentran involucradas dentro de lo que es esta operación, porque evidentemente al ser dos de los bancos más fuertes del país de carácter nacional, pues tendrían también la duplicidad en muchos lugares, tendrían la parte de estar repitiendo los servicios en muchas plataformas, y habría que unificar. Creo que ese es uno de los grandes retos, más allá de si se puede o no se puede comprar, la parte de unificar y la parte de tener un criterio bastante claro de cómo formalizar la operación para no duplicar gasto, costo de operación, etcétera, etcétera, pero sobre todo, como tú bien decías al comentario de la nota, ¿no? Cómo la compra de Banamex pues representaría colocar a un banco nacional dentro de lo que es el ranking de número uno, ¿no? Claro. Por así comentarlo. Y no, y en estos tiempos en los que ahorita hay incertidumbre económica, en donde aparece la volatilidad en la moneda y con ello nuestros ahorros. De hecho, te quería preguntar esta parte, dos puntos. Hoy por hoy Banamex, ¿cómo se encuentra, Javier? Banamex se encuentra en un estado comprometido, es un Ujú. estado en el que evidentemente cuando una línea bancaria se coloca a un factor en donde posiblemente pueda ser adquirido por otro grupo que a la actualidad evidentemente es competencia, pues nos da un reflejo en donde se encuentra un poquito dispar a las condiciones que tienen otros bancos. Es cierto que Banamex dentro de los análisis no creció, no tuvo la expansión deseada. De repente bancos como Santander, bancos como BBVA, etcétera, etcétera, han sido bancos que le han ido ganando poco a poco esa parte en el ranking, y entonces dentro de la competitividad bancaria hay que entenderlo, ¿no? A pesar de que, como comentábamos, tiene el 15% del total de los activos bancarios, pues Banamex no ha ido creciendo o no ha ido teniendo esa proyección dentro de un mercado en donde la banca pues ha ido creciendo hacia otras dimensiones. Es importante decir que hay áreas de oportunidad, evidentemente, pero dentro de lo que es esa capitalización entre los 8,000 millones o 12,000 millones que representaría la parte de la venta, pues el grupo Citi vería aspectos de crecimiento hacia otras segmentaciones, hacia otras entidades bancarias. Aquí podríamos recordar un poquito lo que sucedía en el país, Jonathan, cuando de repente Santander compró la banca Serfín, Exacto. ya tiene años, pero es algo muy similar. Es decir, de repente los grandes corporativos, las grandes instituciones bancarias, las grandes apuestas hacia lo que es esa subatención, hacia esa consolidación en diferentes puntos del país, pues hacen que otros no tengan esa fluidez o no tengan quizá ese crecimiento tan esperado, y con base en esos resultados, pues Banamex no es que no tuviera la capacidad de un funcionamiento, no es que no tuviera la capacidad de poder operar a todos sus usuarios, porque de repente también surgen esas dudas de qué va a pasar con los clientes del banco, etcétera, etcétera. Bueno, sí tienen la capacidad de respuesta, pero no es sobre una capacidad de impago o una capacidad de no tener operación, sino la posible reducción en las expectativas de crecimiento que tuvo el banco, y que con base a otras plataformas de otros bancos, pues evidentemente usar esa parte como una palanca de crecimiento muchísimo más alta
que, bueno, pues son las reglas del juego y que a algunos van a favorecer y evidentemente a otros pues van a tener que afectar y tendrán que llegarle posiblemente al precio. No, y que la ciudadanía, los cuentavientes, están preocupados y se reconoce, se entiende, porque Banamex tenía una gran presencia en el tema de las afores. Cuenta con una gran cartera de afores, ¿no? Sí, en realidad para la protección del consumidor y para sobre todo ver la autorización reguladora, hay que entender que estas transacciones se mueven sobre la Comisión Nacional Bancaria de Valores, evidentemente, y que además hay un punto interesante porque debe cumplir también normas de antimonopolio establecidas por la Comisión Federal de Competencia Económica, y en donde esta fusión pues prácticamente genera un mercado combinado del 40%, es decir, el escrutinio regulatorio sería interesante porque estarían en una línea en donde sería una de las adquisiciones bancarias más importantes que le daría solidez a todo lo que serían sus clientes. No le restaría toda esa parte de derecho o no le pondría en riesgo toda esa línea de capital. Y aquí es importante entender sobre esa protección al consumidor cómo las autoridades deben de exigir garantías hacia la protección de esos derechos y sobre todo, especialmente en temas como tasas de interés, todo lo que son las comisiones o los servicios financieros, en donde la adquisición de Banorte a Banamex pues tendría que referir posiblemente también a un factor de mejora en esas tasas, de mejora en esas condiciones bancarias, y entonces, bueno, tendríamos clientes quizá unificados en una misma institución bancaria, pero ojalá recibiendo un mejor servicio. Y no es cosa menor, mira, según el ranking que tiene la Comisión Nacional Bancaria de Valores, HSBC está en el quinto lugar. Luego le sigue Banamex con el cuarto lugar. Aparece Santander, como tú nos lo mencionabas hace poco, que adquirió la parte de Serfín, de Capital Español también. Santander, tercer lugar. Luego Banorte en el segundo y lo que era Bancomer, ahora con Capital Español de BBVA, lo que era el Banco Bilbao Vizcaya, ¿no? ¿Se acordarán de él? Bueno, en primer lugar. Entonces, con esto, inmediatamente, si Banorte adquiere a Banamex, estaría teniendo un gran poder de posicionamiento. Sí, la verdad es que es un ranking en donde vemos pesos pesados en la parte bancaria y que además marcabas el ranking a todo lo que era la estructura nacional, pero tendríamos que ver también un ranking internacional, por ejemplo, como el Banco Industrial Chino, Industrial y Comercial Chino, es un banco que realmente no tiene ninguna competencia en el mercado mundial, abarca alrededor de unos 6.3 billones de dólares. Después aparecen, evidentemente en el ranking, van a aparecer los 4 primeros lugares, bancos chinos, para poder entender cómo es la dimensión bancaria mundial, ¿no? Tenemos el Banco de China, el Banco de Construcción chino, el Banco de Agricultura china, y hasta el quinto lugar empieza un banco estadounidense, el JP Morgan, y la banca americana en el sexto. HSBC, que es el que ya tendría representación dentro del país, aparece en el lugar número 7, es decir, tenemos muchísima representación bancaria. De repente, cuando hablamos de esa banca española, cuando hablamos de esa banca un poquito internacional, pues también vemos áreas de oportunidad en donde, evidentemente, bancos chinos, bancos estadounidenses o bancos como, por ejemplo, de Reino Unido, ¿no? El HSBC o bancos asiáticos, pues tienen muchísima fuerza todavía en los sectores para ver las grandes áreas de oportunidad que todavía tiene la bancarización y, sobre todo, la oferta de los servicios bancarios en el país. Muy bien, pues interesantes números que nos ofreces esta mañana, Javier, con la mirada de Banorte de nueva cuenta hacia Banamex. Veremos cómo avanza este asunto. Gracias siempre, Javier, que estés muy bien. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que todo el mundo tenga un excelente inicio de semana. Les mando un Igualmente fuerte para abrazo. ti.